La madera crujió y retumbó cuando la pesada puerta de roble se cerró de golpe, sellando el destino de la manada. Las rodillas de Genevieve golpearon el adoquín helado. El silencio resultante fue absoluto y sofocante. Sobre ella, en un estrado construido con su sangre y sacrificio compartidos, estaba Alaric. Su mandíbula estaba rígidamente apretada, sus ojos dorados fijos en su figura arrodillada. A su lado, Lady Serafina se ajustaba las pieles blancas ceremoniales de la luna, con una sonrisa victoriosa en los labios. Yo, Genevieve del Bosque de Hierro, me rindo. Susurró, las palabras sabían a ceniza. Hizo una reverencia, preparándose para el antiguo ritual que rompería su alma. En cambio, un rugido ensordecedor resonó en el salón. Detengan la ceremonia. El aire en los territorios del norte de Ethelgard siempre era amargo, con olor a pino, escarcha y sangre vieja. Pero este invierno era diferente. Llevaba el olor de la rendición. Genevieve estaba junto a la estrecha ventana arqueada del estudio del Alfa. Sus dedos trazaban la escarcha que florecía en el cristal. Era una guerrera antes que cualquier otra cosa. La irregular cicatriz plateada que iba de su clavícula a su cadera era un testimonio de ello. Un regalo de despedida de los asedios de los renegados hacía 3 inviernos. Había recibido un mandoble con incrustaciones de plata destinado a Alaric, el rey alfa del reino del Bosque de Hierro. Le había salvado la vida, había salvado el reino, pero la magia oscura de la hoja había devastado su cuerpo. Había sobrevivido, pero los sanadores de la manada, liderados por la anciana Beatriz, le habían dado la devastadora noticia. Genevieve nunca tendría cachorros. Nunca daría un heredero al trono del Bosque de Hierro. Durante 3 años, Alaric había silenciado los susurros. Era una fuerza colosal de hombre, un alfa cuyo lobo era del tamaño de un caballo de guerra. Tenía ojos como oro fundido y un corazón ferozmente devoto a su compañera destinada. «Tú eres mi luna, mi única luna», le había dicho, presionando su frente contra la de ella en la oscuridad de sus aposentos. «Por mí, el linaje puede terminar conmigo, pero un rey no tiene el lujo de preocuparse solo por sí mismo». Primero llegó la hambruna, convirtiendo los valles fértiles en páramos helados. Luego llegaron los ejércitos invasores de los páramos del sur. La manada del Bosque de Hierro, mermada por años de escaramuzas, estaba hambrienta y superada en número. Su única salvación se encontraba al otro lado del río Vargar, en el opulento territorio de la manada de Cresta de Plata. El alfa Cedric de Cresta de Plata era un político astuto y despiadado. Cuando Alaric cabalgó hacia él en busca de una alianza, grano y soldados, Cedric sonrió con la sonrisa de una serpiente y presentó sus términos. Proporcionaría 50 carros de grano y 1000 lobos con armadura. A cambio, la corona del Bosque de Hierro. La hija de Cedric, Lady Serafina, estaba alcanzando la mayoría de edad. Era inmaculada, de sangre real y, lo más importante, capaz de dar herederos fuertes. Alaric debía tomarla como su luna. Genevieve había estado en las sombras de la sala del consejo cuando Cedric entregó su ultimátum. Había visto las enormes manos de Alaric agarrar el borde de la pesada mesa de roble hasta que la madera se astilló. Había sentido la violenta y asesina agitación de su lobo a través de su vínculo de pareja. Alaric había rugido su negativa, amenazando con arrancarle la garganta a Cedric allí mismo en la cámara del consejo. Pero Genevieve había visto los rostros de los ancianos de la manada. Había visto a Peyton, el amigo más cercano y beta de Alaric, mirando sus botas, con la silenciosa desesperación grabada en su rostro. Necesitaban esta la alianza. Sin ella, los niños del Bosque de Hierro se congelarían o morirían de hambre antes de la próxima luna llena. Esa noche, Genevieve tomó la decisión que destrozaría su propia alma. Esperó a que Alaric regresara a sus aposentos, caminando de un lado a otro como una bestia enjaulada, maldiciendo a Cedric, maldiciendo a los dioses. Genevieve se había acercado a él, colocando sus manos marcadas por cicatrices en su pecho, sintiendo el frenético latido de su corazón. «Tienes que hacerlo, Alaric», había dicho, con la voz firme aunque su pecho se vaciaba. Él se había quedado helado, mirándola con ojos desorbitados y horrorizados. «Nunca. ¿Me oyes, Jen?
Quemaré esta fortaleza hasta los cimientos antes de dejar que otra mujer ocupe tu lugar. Eres mi destinada, eres mi alma, y tú eres su rey, replicó ella mientras las lágrimas finalmente se derramaban por sus pestañas, calientes contra el aire frío. Si no aceptamos el grano, los cachorros de la aldea inferior morirán. El más joven de Peyton ya está enfermo. No puedes dejar que tu gente perezca por mi culpa. No puedo romper el vínculo, Genevieve. Nos matará a ambos. Gritó, con la voz quebrada. No lo romperemos. Susurró ella, retrocediendo. La distancia física ya le desgarraba el pecho. Las antiguas leyes de Ethelgard permiten que una luna renuncie. Una rendición ceremonial. Tomarás a Serafina como tu compañera elegida, tu luna política. Yo me haré a un lado. Lucharon durante horas. Él había llorado en su cuello, suplicándole que encontrara otra manera. Pero no había otra manera. La realidad de su mundo era dura e implacable. El amor era un lujo. La supervivencia era un deber. Por la mañana el cuervo fue enviado a Cresta de Plata. Alaric Blackstone había aceptado los términos. En 15 días, la ciudadela de obsidiana, una imponente y extensa fortaleza de piedra negra, se transformó. Los austeros y desgastados estandartes de los lobos del bosque de hierro fueron retirados. Fueron reemplazados por las brillantes sedas plateadas y de zafiro de la manada de Cresta de Plata. Genevieve había empacado sus pocas pertenencias antes de que Serafina siquiera cruzara el puente levadizo. Se negó a que la nueva novia la encontrara en los aposentos del Alfa. Se trasladó al ala Omega, un corredor húmedo y poco iluminado en las entrañas de la fortaleza. Tomó una pequeña habitación cerca de las cocinas, un área generalmente reservada para los miembros de menor rango de la manada. La reacción de la manada fue una píldora difícil de tragar. Algunos de los guerreros más viejos, aquellos que habían luchado a su lado en el barro y la sangre, le ofrecían reverencias profundas y respetuosas cuando pasaba. Pero la generación más joven y los nobles oportunistas que acudían en masa a la fortaleza para la próxima coronación la miraban con lástima o peor aún, con desdén. Era la guerrera estéril, la compañera descartada. La llegada de Lady Serafina fue un espectáculo de riqueza. Llegó en un carruaje tirado por 6 lobos huargos blancos. Era innegablemente deslumbrante. Tenía el cabello dorado que caía en cascada hasta su cintura, piel de porcelana y ojos del color de los cielos de verano. Pero bajo su exterior angelical yacía una crueldad que Genevieve reconoció al instante. Serafina no perdió tiempo en establecer su dominio. En su tercer día en la fortaleza, convocó a Genevieve al patio principal. Genevieve salió de las cocinas, limpiándose la harina de su sencilla túnica marrón. Se paró frente a Serafina, que estaba ataviada con un vestido de plata hilada, rodeada de sus doncellas y guardias de cresta de plata. «Debes ser Genevieve», dijo Serafina. Su voz goteaba falsa dulzura. Miró a Genevieve de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron intencionadamente en la ligera cojera causada por la vieja herida de batalla. «Alaric me ha contado mucho sobre tus sacrificios por la manada. Es una tragedia lo de tu condición, ser una loba e incapaz de cumplir el propósito más básico de una hembra». Un gruñido bajo retumbó en el pecho de Peyton, que estaba de guardia cerca, pero se vio obligado a morderse la lengua. Genevieve mantuvo la barbilla en alto. Su loba, una bestia orgullosa y llena de cicatrices, gruñó en los confines de su mente, instándola a transformarse y arrancarle la garganta a la chica arrogante. Pero Genevieve contuvo su aura. «Mi propósito, Lady Serafina, fue mantener viva a esta manada para que usted pudiera tener un trono en el que sentarse». La sonrisa de Serafina vaciló. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas heladas. «Cuidado, Omega. Puede que hayas compartido su cama una vez, pero pronto llevaré su marca. Y cuando lo haga, no toleraré que una antigua amante merodee en las sombras como un perro callejero. Te inclinarás ante mí o serás exiliada». Genevieve se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más, con la espalda rígida, pero por dentro estaba sangrando. La parte más difícil era Alaric.
El vínculo de pareja entre ellos era algo vivo, que respiraba. Aunque estaban separados por suelos de piedra y puertas cerradas, Genevieve podía sentir su agonía. Sentía su sofocante depresión cuando se veía obligado a sentarse junto a Serafina en los banquetes. Sentía sus celos furiosos cuando cualquier lobo macho hablaba con Genevieve en el patio. Una tarde, muy entrada la noche, Genevieve estaba sacando agua del pozo del patio cuando sintió una presencia pesada y eléctrica detrás de ella. No necesitó darse la vuelta. El olor a lluvia, pino y puro poder alfa la inundó. No deberías estar aquí fuera con el frío. La voz de Alaric era un áspero susurro, cargado de agotamiento. Genevieve cerró los ojos, agarrando el cubo de madera. Estoy acostumbrada al frío, mi rey. No me llames así. Tú no. Él acortó la distancia entre ellos. Ella sintió el calor que irradiaba su enorme cuerpo. Su mano se extendió, flotando a solo centímetros de su hombro, temblando. Tocarla era invitar a la locura. El vínculo exigiría que se aparearan, exigiría que huyeran juntos. Serafina ha pedido que repinten mis aposentos, dijo Alaric con voz hueca. Odia el olor de la madera de pino. Va a hacer que lo arranquen todo. Me la está borrando, pensó Genevieve. No se está borrando. Es su derecho como Luna, respondió Genevieve, forzando su voz a mantenerse monótona. Ella no es mi Luna, gruñó Alaric perdiendo el control. La agarró del brazo haciéndola girar. Sus ojos dorados estaban inyectados en sangre, rodeados de ojeras oscuras. Parecía un hombre muriendo de hambre. Jen, por favor, déjame cancelarlo. Que Cedric se lleve su grano y se pudra. Puedo luchar contra ellos, lucharé contra todos. Genevieve miró al hombre que amaba más que a la vida misma. Levantó la mano y su palma marcada por la cicatriz acunó su mejilla barbuda. Él se apoyó en su toque con un sonido desesperado y roto. Si luchas contra ellos, tu gente muere, susurró ella con fiereza. Somos lobos, Alaric. Soportamos. Te casarás con ella. Salvarás al bosque de hierro. Y no mirarás atrás. Retiró la mano, recogió su cubo y caminó de regreso a la oscuridad, dejando al rey Alfa solo bajo la lluvia helada. La mañana de la ceremonia llegó con un cielo del color del hierro magullado. Una fuerte nevada había comenzado a caer, cubriendo la ciudadela de obsidiana de un blanco riguroso. En su pequeña habitación, Genevieve se vistió con cuidado. Las leyes de la rendición eran antiguas y estrictas. Como la reclamante usurpada, no podía llevar los colores de la manada. Se vistió con un sencillo y pesado vestido de lana sin teñir, desprovisto de cualquier joya o sigilo. Se trenzó el pelo oscuro apretadamente contra el cuero cabelludo. Parecía una campesina, una nadie. Ese era el punto. El gran salón de la fortaleza del bosque de hierro era un espacio cavernoso, sostenido por enormes pilares de piedra tallada que representaban la historia de la manada. En el extremo más alejado se encontraba el estrado, y sobre él el antiguo altar de obsidiana donde el alfa y la luna se unían ante la diosa luna. Miles de lobos abarrotaban el salón. El aire estaba cargado de tensión, una mezcla sofocante de emoción por parte de la facción de Cresta de Plata y un dolor sombrío, casi fúnebre, por parte de los lobos más viejos del bosque de hierro. Genevieve entró por las puertas laterales, caminando en silencio por la periferia. No miró los rostros de su gente, aunque podía sentir sus ojos sobre ella. Sintió la mirada pesada y dolida de Beatriz, la sanadora, que se secaba una lágrima de su arrugada mejilla. Sintió a Peyton de pie, rígidamente cerca del frente, su mandíbula crispada por la rabia contenida. Los tambores ceremoniales comenzaron a sonar con un golpeteo lento y rítmico que vibraba a través del suelo de piedra y en los huesos de Genevieve. Las pesadas puertas de roble del fondo del salón se abrieron de par en par. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Lady Serafina caminó por el pasillo central. Era una visión de perfección calculada. Llevaba un vestido de seda blanca pura, bordado con hilos de plata que captaban la luz de las antorchas. Sobre sus hombros llevaba la piel ceremonial de la luna, la piel de un legendario oso huargo que la propia Genevieve
había ayudado a Alaric a matar hacía 5 años. Verla sobre los hombros de Serafina fue como un golpe físico en el pecho de Genevieve. En el altar estaba Gideon, el sumo anciano de la manada. Era ciego, sus ojos nublados por cataratas blancas, pero veía más que nadie en la sala. A su lado estaba Alaric. A Genevieve se le cortó la respiración. Alaric se veía magnífico, aterrador y completamente roto. Llevaba los cueros negros tradicionales del rey Alfa, con una pesada corona de hierro sobre su frente. Pero su rostro era una máscara de piedra. Sus ojos dorados estaban apagados, completamente desprovistos de la luz feroz y amorosa que Genevieve conocía tan bien. Era un cascarón vacío. Estaba cumpliendo con su deber. Serafina llegó al estrado, ofreciendo a Alaric una sonrisa radiante y triunfante. Alaric no se la devolvió, simplemente le ofreció la mano, ayudándola a subir los escalones con movimientos rígidos y robóticos. El anciano Gideon levantó su bastón de madera, golpeándolo contra el suelo de piedra. Los tambores cesaron. El silencio fue absoluto. Nos reunimos bajo la atenta mirada de la diosa Luna. La voz ronca de Gideon resonó en el salón. Para unir al alfa Alaric Blackstone del Bosque de Hierro y a Lady Serafina de Cresta de Plata, para forjar una alianza de sangre, tierra y espíritu. Gideon hizo una pausa. Sus ojos ciegos se volvieron infaliblemente hacia el rincón oscuro donde estaba Genevieve. Pero el asiento de la luna no está vacío, continuó Gideon, su voz cargada de una pena ancestral. Antes de que se pueda forjar un nuevo vínculo, el antiguo reclamo debe ser renunciado. Que la reclamante dé un paso al frente. Este era el momento de su deshacer. Genevieve salió de las sombras. La multitud se apartó para ella al instante. Algunos de los nobles de Cresta de Plata se rieron de su vestido sencillo y su ligera cojera. Pero un bajo gruñido de advertencia de los guerreros del Bosque de Hierro los silenció de inmediato. Genevieve caminó por el pasillo central. Cada paso se sentía como caminar a través de aguas profundas. El vínculo de pareja, sintiendo la inminente ruptura, comenzó a entrar en pánico. Un dolor agudo y ardiente floreció en su pecho, justo sobre su corazón. Apretó los dientes, obligándose a caminar erguida. Con los ojos fijos en el altar, llegó a la base del estrado. Serafina la miró desde arriba, sus ojos brillando con un regocijo malicioso. «Inclínate ante mí», parecía decir su sonrisa, «inclínate ante tu superior». Alaric estaba rígido, sus manos estaban apretadas en puños tan fuertes que sus nudillos estaban blancos. Una gota de sudor rodó por su sien. Su pecho subía y bajaba mientras su lobo luchaba violentamente contra las jaulas mentales que había construido. «Genevieve del Bosque de Hierro», habló el anciano Gideon, su voz suave pero firme. «¿Vienes ante la diosa para ceder tu lugar? ¿Rompes tu reclamo sobre el alfa, el trono y el título de Luna?» Genevieve miró a Alaric. Solo por un segundo, su máscara de piedra se resquebrajó. Vio al niño que había perdido a su padre, al guerrero feroz que la había sostenido mientras ella sangraba, al rey que estaba sacrificando su corazón por su gente. Lo amaba lo suficiente como para dejarlo ir. «Sí, lo hago», dijo Genevieve. Su voz sonó clara y firme, negándose a temblar. «Entonces inclínate ante la nueva luna», instruyó Gideon suavemente, «y hazte a un lado». El dolor en el pecho de Genevieve se convirtió en un infierno agonizante. Su loba aulló de desesperación, arañando su mente, rogándole que luchara, que matara a la usurpadora. Genevieve sometió a su bestia. Por la manada, por los cachorros, por él. El suelo de piedra estaba frío. Genevieve se arrodilló lentamente, sus rodillas golpeando el adoquín helado. El silencio en la sala era absoluto, sofocante. «Yo, Genevieve del Bosque de Hierro, me rindo», susurró. Las palabras sabían a ceniza. Inclinó la cabeza, exponiendo la nuca en el gesto supremo de sumisión, esperando que el ritual se sellara, esperando que el vínculo se rompiera. Pero las esperadas palabras de aceptación de Gideon nunca llegaron. En cambio, un rugido ensordecedor que hizo temblar la tierra resonó en el salón.
La pura fuerza del sonido hizo vibrar las antorchas, apagando varias de ellas. «Detengan la ceremonia». Genevieve levantó la cabeza de golpe. Alaric se había movido. Le había arrancado la mano a Serafina con tanta violencia que ella tropezó hacia atrás. Sus ojos ya no estaban apagados, ardían, eran de un oro luminoso. Sus caninos se habían alargado, sus garras rasgaban el cuero de sus guantes. La pura y sofocante presión de su aura alfa explotó en la sala, obligando a la mitad de los lobos a arrodillarse por pura sumisión instintiva. «Alaric, ¿qué estás haciendo?», chilló Serafina. Su perfecta compostura se hizo añicos mientras se ponía de pie a trompicones, agarrando su vestido de seda. «El tratado, mi padre, al diablo con tu padre, al diablo con el tratado». La voz de Alaric era un estruendo demoníaco de 2 tonos, la voz del alfa y su bestia hablando como uno solo. No miró a Serafina. Saltó los escalones del estrado, sus pesadas botas agrietaron el suelo de piedra. Se irguió sobre Genevieve, con el pecho agitado, sus ojos dorados ardiendo, con una posesividad aterradora y absoluta. Se agachó, agarró a Genevieve por los brazos y la levantó bruscamente. «Tú no te inclinas», gruñó Alaric, su voz resonando en el silencio atónito del gran salón. «Ni ante ella, ni ante nadie. Tú eres la luna del bosque de hierro, y preferiría ver el mundo arder hasta las cenizas que verte de rodillas por otra». El gran salón estalló en un pandemonio absoluto. Las palabras de Alaric quedaron suspendidas en el aire gélido. Un decreto innegable que destrozó la frágil paz política de los territorios del norte. Atrajo a Genevieve contra su pecho, metiendo la cabeza de ella bajo su barbilla como para protegerla del mismo mundo que acababa de incendiar. El abrumador olor de su alivio, a pino, a tierra mojada y a amor crudo y sin filtros, la inundó, ahogando momentáneamente el olor de la inminente masacre. «¿Estás completamente loco, Alaric?». La voz de Lady Serafina perdió toda su cadencia musical, convirtiéndose en un chillido agudo y venenoso. Se arrancó la piel ceremonial de oso huargo de los hombros y la arrojó sobre el altar manchado de sangre. «Has condenado a toda tu manada. Mi padre marchará sobre esta miserable fortaleza y no dejará vivo a ningún hombre, mujer o cachorro». «Que lo intente», gruñó Alaric, sus ojos dorados fijos en la princesa de cresta de plata. Sus caninos estaban completamente descendidos, su pecho vibraba con un zumbido letal y depredador. «Tu padre nunca tuvo la intención de honrar el tratado, Serafina. ¿Me tomas por tonto?». Genevieve se puso rígida en sus brazos, su mente táctica saliendo instantáneamente del shock. Miró por encima del ancho hombro de Alaric, sus ojos escudriñando la delegación de Cresta de Plata. Lord William Ashford, el principal consejero militar de Cedric, un hombre con una reputación tan fría y calculadora como una tormenta de invierno, deslizaba lentamente la mano hacia la empuñadura de su mandoble. «Alaric», advirtió Genevieve en voz baja, su mano marcada por la cicatriz, agarrando su peto de cuero. «Olí el engaño en el momento en que tu carruaje cruzó mi puente levadizo, Serafina», continuó Alaric, su voz proyectándose a través del silencioso y expectante salón. «Los carros de grano en el patio inferior no huelen a trigo ni a cebada. Huelen a cuero engrasado, hierro y sudor. No nos trajiste comida. Trajiste una vanguardia». Un jadeo colectivo recorrió a los ancianos del bosque de hierro. El ciego Gideon golpeó su bastón de madera contra el suelo, un sonido agudo y crujiente que rompió el último hilo de la tregua. Lord William Ashford desenvainó su espada, una malvada hoja de acero grabada con mortales runas de plata. «Maten al alfa», gritó Ashford a los 50 guardias de cresta de plata fuertemente armados estacionados a lo largo de las paredes. «Tomen la ciudadela en nombre del rey Cedric». El salón explotó en violencia. Peyton, siempre el beta fiel, no dudó. Antes de que las palabras de Ashford terminaran de resonar, Peyton se había transformado en el aire. Un enorme lobo gris hierro se estrelló contra el embajador de cresta de plata. Aplastó a Ashford bajo 300 libras de músculo y furia. «Protejan al alfa y a la luna», rugió Peyton a través del enlace de la manada.
La orden mental fue una onda de choque física para cada lobo del bosque de hierro en la sala. Los guerreros más viejos, aquellos que habían luchado en los asedios de los renegados y se habían inclinado ante Genevieve en los pasillos, se despojaron de sus túnicas ceremoniales en piel humana. El repugnante sonido de huesos rompiéndose y reformándose resonó en los antiguos pilares de piedra, mientras docenas de lobos del bosque de hierro se transformaban, formando un enorme y gruñente muro de escudos entre el altar y los guardias de cresta de plata que cargaban. Genevieve alcanzó el dobladillo de su sencillo vestido de lana, agarrando la empuñadura oculta atada a su muslo. Sacó una daga de caza delgada y endiabladamente afilada. Puede que no pudiera transformarse, su cuerpo demasiado devastado por la magia oscura para sobrevivir a la transformación, pero seguía siendo una guerrera del bosque de hierro. «Quédate detrás de mí, Jen», ordenó Alaric, poniéndose delante de ella, sus garras extendiéndose en letales garras curvas. «Nunca me he escondido detrás de ti, Alaric Blackstone», replicó ella, sus instintos de combate encendiéndose. «Y no pienso empezar hoy». Por primera vez en meses, Alaric la miró con una genuina y sanguinaria sonrisa. «Entonces mostrémosles cómo el bosque de hierro recibe a sus traidores». La batalla dentro del gran salón fue un choque sofocante de acero contra garras. Los guardias de cresta de plata estaban altamente entrenados, armados con lanzas con punta de plata y ballestas diseñadas específicamente para derribar licántropos. Pero luchaban en el espacio cerrado de la ciudadela de obsidiana, enfrentándose a lobos desesperados que defendían su hogar, su alfa y su verdadera luna. La sangre, caliente y metálica, salpicó los antiguos tapices. Los chillidos de los heridos se mezclaban con los rugidos ensordecedores de los defensores licántropos. Genevieve se movía con una gracia mortal y practicada. Su ligera cojera se olvidó por completo en la adrenalina del combate. Un soldado de cresta de plata rompió el muro de escudos, lanzándose al flanco expuesto de Alaric con una pica de plata. Genevieve se agachó bajo la estocada, pivotó sobre su pierna buena y clavó su daga en el hueco sin armadura bajo la axila del soldado. Él se derrumbó con un gorgoteo húmedo. «Están tratando de abrir las puertas principales», gritó Beatriz, la vieja sanadora, desde el balcón de arriba. Estaba lanzando pesados frascos de cerámica con polvo segador sobre las filas enemigas. «Los mercenarios en los carros están saliendo». «¡Peyton!», gritó Alaric por encima del estruendo de la batalla, rompiendo el cuello de un guardia con un brutal giro de sus enormes manos. «Encárgate de la vanguardia. Mantén las puertas del patio. Si inundan el salón, estamos muertos». «Entendido». Peyton, en su forma de lobo gris, ladró una orden brutal, reuniendo a una docena de los luchadores más feroces para bloquear las pesadas puertas de roble que daban al patio. A través del caos, Genevieve vio a Serafina. La luna perfecta ya no fingía inocencia. Se había retirado al estrado, de pie cerca de las sombras del altar mayor. En su mano sostenía un estilete delicado pero letal. La hoja brillaba con un veneno verdoso y enfermizo, y lo apuntaba directamente a la nuca de Alaric, mientras él luchaba contra 3 guardias a la vez. «¡Alaric!», gritó Genevieve, pero el choque del acero ahogó su voz. No había tiempo para correr. Genevieve empujó a un guardia moribundo a un lado, subió corriendo los escalones de piedra del estrado y se arrojó sobre la princesa de cresta de plata. Las 2 mujeres se estrellaron contra la piedra helada. Serafina siseó, un sonido vicioso y feral, acuchillando salvajemente con el estilete envenenado. La hoja alcanzó el antebrazo de Genevieve, rasgando su manga de lana y cortando la piel. Fuego, un fuego absoluto y cegador, estalló en las venas de Genevieve en el momento en que el veneno hizo contacto. Estaba mezclado con acónito, una toxina ilegal y agonizante favorecida por los asesinos de la Compañía del Bosque Negro. «Miserable estéril», escupió Serafina, su hermoso rostro contorsionado en una máscara de odio puro. Inmovilizó el brazo herido de Genevieve con la rodilla, levantando el estilete para un golpe mortal en su pecho. «Él era mío. La corona era mía. Deberías haberte quedado de rodillas».
La visión de Genevieve se nubló por el dolor, pero su instinto de supervivencia era absoluto. No intentó bloquear la hoja que caía. En cambio, levantó su brazo ileso, sus dedos clavándose brutalmente en el punto de presión en el interior del codo de Serafina. Serafina gritó. Su agarre vaciló. El estilete envenenado cayó al suelo con un tintineo. Genevieve arqueó las caderas, quitándose de encima a la chica más pesada. A pesar del fuego agonizante que se extendía por su brazo, Genevieve se arrastró sobre Serafina, inmovilizando sus hombros contra el suelo de piedra. Agarró la daga ceremonial del altar, la hoja ceremonial sin filo destinada a romper vínculos, no carne, y la presionó con fuerza contra la garganta de porcelana de Serafina. «Yo soy la luna del bosque de hierro», susurró Genevieve, su voz baja, ronca y llena de la antigua y aterradora autoridad de una reina defendiendo a su manada. «Y no nos inclinamos ante niñas mimadas que juegan a la guerra». De repente, las pesadas puertas del patio se abrieron de golpe con un estrépito astillante. La lucha en el salón cesó abruptamente. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. De pie en el umbral, enmarcado por la nieve que caía y las ruinas humeantes de los carros de grano, había un hombre con una pesada armadura de placas de hierro oscuro. A su lado había un enorme lobo huargo blanco como la nieve. Era el comandante Gregory Faulkner, el legendario y despiadado señor de la guerra de los ejércitos de Cresta de Plata, y detrás de él había cientos de mercenarios fuertemente armados. «Bueno», la voz de Faulkner retumbó con una calma aterradora y divertida. «Parece que la boda ha sido cancelada. Masácrenlos a todos». Alaric se giró, con el pecho agitado, sus garras goteando sangre. Miró hacia el estrado, cruzando la mirada con Genevieve. En esa única y fugaz mirada, 1000 palabras pasaron entre ellos a través del restaurado y ardiente calor de su vínculo de pareja. Estaban superados en número, estaban superados en armas, pero finalmente estaban verdaderamente juntos. El comandante Gregory Faulkner no esperó una invitación, ni ofreció una negociación, simplemente levantó una enorme mano enguantada, y los cientos de mercenarios fuertemente armados detrás de él avanzaron. Entraron en tropel por las destrozadas puertas del patio como una marea de hierro negro y acero plateado, sus botas resonando contra los antiguos adoquines. En el centro del gran salón, Alaric soltó un rugido que sacudió la escarcha de las altas vigas abovedadas. Sabía que no debía transformarse completamente en su forma de lobo huargo. Hacerlo lo convertiría en un blanco masivo e ineludible para los virotes de ballesta con punta de plata que ahora llovían en la sala, clavándose en los bancos de madera y los pilares de piedra. En cambio, forzó una transformación parcial, manteniendo su aterrador estado de batalla licántropo. Se mantuvo sobre 2 piernas, pero su cuerpo se expandió grotescamente, los músculos rasgando sus cueros ceremoniales. Un espeso pelaje negro como la medianoche brotó de su piel, y su rostro se alargó en una horrible fisonomía lupina de pura ira depredadora. Se enfrentó a la primera oleada de mercenarios de Cresta de Plata de frente. Con un crujido repugnante y visceral, sus garras alargadas rasgaron la pesada cota de malla y el cuero endurecido tan fácilmente como el pergamino húmedo. Los defensores del bosque de hierro, animados por la brutal demostración de su alfa, formaron una media luna desesperada y sangrienta alrededor de la base del estrado, luchando con la ferocidad salvaje y acorralada de los lobos que defienden su guarida. Arriba en el estrado, la visión de Genevieve se tambaleaba peligrosamente. El veneno de acónito del estilete de Serafina era un fuego líquido que se arrastraba firmemente desde su antebrazo cortado hacia su hombro. Se sentía como si le estuvieran forzando vidrio molido a través de las venas. Debajo de ella, inmovilizada en el frío altar de obsidiana, Lady Serafina temblaba violentamente. La arrogancia altiva que había definido a la princesa de Cresta de Plata había desaparecido por completo, reemplazada por un terror puro y sin adulterar, mientras observaba al ejército de su padre masacrar a la gente indiscriminadamente. Un virote de plata rebotó en la piedra, a solo centímetros de su cabello dorado, bañándolos en metralla afilada y mortal. «¡Deténlos!»,
gritó Genevieve por encima del estruendo ensordecedor del acero chocando y los gritos de los moribundos. Presionó la daga ceremonial de hueso sin filo con más fuerza contra la garganta de porcelana de Serafina. «Ordena al comandante Faulkner que se retire». Serafina sollozó, un sonido patético e hiperventilado que le arrebató hasta la última onza de su barniz real. «No me escuchará. Faulkner solo responde al rey Cedric, mi padre. Me dijo que la vanguardia era solo una precaución. Me prometió el trono del bosque de hierro». La sangre de Genevieve se heló más que el invierno del norte. La brutal realidad política se estrelló sobre ella con una claridad devastadora y paralizante. El rey Cedric de Cresta de Plata era un cerebro, un táctico despiadado que jugaba a largo plazo. Nunca tuvo la intención de que su hermosa hija gobernara junto a Alaric. Serafina no era más que un cebo. Era una distracción espectacular y desechable destinada a hacer que la paranoica manada del bosque de hierro bajara su puente levadizo fuertemente fortificado y se reuniera desarmada en una sala para una boda. Si Serafina moría en el fuego cruzado de esta emboscada, solo serviría al objetivo final de Cedric. Le daría al rey de Cresta de Plata la mártir perfecta y trágica que necesitaba para justificar un genocidio absolutamente despiadado de los territorios del norte ante el resto del Alto Consejo de Aethelgard. «Tu padre te envió aquí a morir, niña tonta y arrogante», sisió Genevieve, su voz teñida de lástima y asco. Levantó a la princesa sollozante, arrastrándola detrás del enorme bulto del altar de obsidiana para cubrirse. «Eres un daño colateral, un peón sacrificado para tomar al rey». Serafina miró el muro de mercenarios que avanzaba, sus perfectos ojos azules abiertos de par en par, con la repentina y horrible comprensión de que las flechas que pasaban zumbando junto a sus cabezas no tenían la intención de perdonarla. Llevaba la seda blanca brillante de una novia, lo que la convertía en el blanco más fácil de la sala. La mente táctica de Genevieve corría, luchando a través de la neblina cegadora del acónito. Estaban completamente atrapados. Los defensores del bosque de hierro, liderados por un Alaric empapado en sangre y un Peyton gravemente herido, mantenían la línea, pero era una imposibilidad matemática. Simplemente había demasiados soldados de Cresta de Plata entrando por el cuello de botella de las puertas del patio, y afuera, cientos más esperaban con máquinas de asedio. Entonces, un recuerdo golpeó a Genevieve. Fue un destello de perspicacia irregular y brillante, extraído de los rincones más oscuros y polvorientos de la historia de la ciudadela. Durante sus largas y agonizantes semanas desterrada al húmedo ala Omega, en las entrañas de la fortaleza, había sufrido de un severo insomnio. Para no perder la cabeza por la agonía del vínculo de pareja, había pasado las noches leyendo los desmoronados y olvidados archivos de la construcción de la ciudadela. Se había obsesionado con los diarios arquitectónicos originales de Lord Godefroy, el brillante y profundamente paranoico cantero que había construido la ciudadela de obsidiana hacía 3 siglos. Lord Godefroy había sufrido visiones de la fortaleza cayendo ante invasores del sur. Para calmar su locura, había construido un sistema de seguridad catastrófico en la misma roca madre de la fortaleza. «Beatriz», gritó Genevieve, su voz rasgando su garganta, con sabor a cobre. La vieja sanadora de la manada estaba agachada detrás de un pilar de piedra caído y destrozado, empacando frenéticamente telarañas, musgo y nieve en el muñón sangrante del brazo amputado de un joven guerrero. Levantó la vista, su cabello gris alborotado, su rostro salpicado de sangre. «La esclusa de Godefroy», gritó Genevieve, señalando con un dedo tembloroso y ennegrecido hacia la pesada y oxidada rejilla de hierro empotrada en el suelo de piedra directamente detrás del altar mayor. «Las cerraduras subterráneas. Dime que los ancianos todavía mantienen la grasa en los engranajes». El ciego Gideon, que estaba arrodillado cerca, con su bastón de madera astillado en fragmentos inútiles, giró bruscamente sus ojos nublados y lechosos hacia la voz de Genevieve. «¿La esclusa?», graznó Gideon, tosiendo una bocanada de sangre oscura. «Niña, ¿has perdido la cabeza? Ese mecanismo inundará todo el patio inferior. Las aguas presurizadas del río Varg destrozarán los cimientos inferiores.
Perderemos los muros exteriores. Ya hemos perdido los muros exteriores, replicó Genevieve con saña, apretando su brazo ardiente y envenenado contra su pecho. Arrastrará las reservas de mercenarios y sus armas de asedio directamente al barranco. Si no tiramos de esa palanca ahora mismo, de todos modos estaremos todos muertos. Gideon, ¿dónde está el mecanismo de liberación? Debajo de las criptas reales, gritó Gideon, su voz apenas audible sobre el rugido de un licántropo moribundo a través de la rejilla. Pero la rueda principal ha estado oxidada durante 50 años. Se necesita la fuerza de 3 hombres adultos para girarla. Genevieve no dudó. Se arrojó sobre la rejilla de hierro detrás del altar. Su brazo envenenado gritó en una agonía candente, los músculos convulsionando violentamente, pero enganchó los dedos en la fría celosía de hierro y abrió la pesada rejilla. Gruñó sobre bisagras antiguas, revelando una escalera de caracol de piedra, negra como la boca de un lobo, que se hundía profundamente en la tierra con olor a humedad. Serafina, ladró Genevieve, su voz restallando como un látigo, resonando con la autoridad absoluta de una verdadera luna. «Baja ahí». La princesa de cresta, de plata, retrocedió, presionando su espalda contra el altar. «No voy a bajar a una cripta. Está oscuro. ¿Quieres vivir?», gruñó Genevieve. No esperó una respuesta. Agarró a Serafina por la delicada y arruinada seda de su corpiño y la empujó físicamente hacia la negra y abierta boca de las escaleras. «Los hombres de tu padre te van a masacrar en cuanto rompan esa línea. Baja esas escaleras y ayúdame a girar la rueda, o juro por la diosa que te dejaré aquí arriba para que el comandante Faulkner te encuentre». Temblando violentamente, su vestido blanco manchado de tierra, hollín, y la sangre del lobo que había despreciado, la princesa usurpadora finalmente asintió, bajando torpemente a la oscuridad total. Genevieve lanzó una última y prolongada mirada al campo de batalla. Alaric era una fuerza de la naturaleza aterradora y magnífica. Estaba cubierto de su propia sangre y la sangre de sus enemigos, sosteniendo el pasillo central sin ayuda. Arrancó una lanza de las manos de un guardia y la clavó en el pecho del hombre, arrojándolo a un lado como un muñeco de trapo. Como si sintiera su mirada a través del caos y el deshilachado lazo de su vínculo, él la miró justo cuando ella se preparaba para descender a las sombras. No hizo preguntas. Vio las venas negras que trepaban por su cuello. Vio la absoluta resolución en su postura y lo entendió. Simplemente dio un asentimiento agudo e imperceptible, una promesa silenciosa entre ellos. «Hazlo. Los detendré aquí». Genevieve asintió, se apartó de la luz y se sumergió en la sofocante oscuridad de las catacumbas, lista para ahogar el mundo para salvar a su rey. En la sofocante y húmeda oscuridad de las catacumbas de la ciudadela, el rugido de la batalla de arriba sonaba como un trueno ahogado, una vibración continua y pesada que sacudía el polvo de los techos abovedados. El aire aquí abajo sabía a podredumbre, tierra antigua y agua estancada. Genevieve vadeaba un lodo helado que le llegaba hasta las rodillas, su respiración entrecortada y superficial. El veneno de acónito era un fuego líquido vivo en sus venas. No solo quemaba, buscaba activamente calcificar su corazón, convirtiendo su sangre en un plomo pesado y tóxico. Venas negras, como telarañas, se hinchaban contra su piel pálida, arrastrándose ominosamente desde la herida cortada en su antebrazo hacia su clavícula. Cada paso era un ejercicio de agonía pura y sin adulterar, pero se obligó a avanzar, sus botas arrastrándose pesadamente por el lodo. Detrás de ella, Lady Serafina sollozaba abiertamente. La mimada princesa de cresta de plata, cuya única preocupación anterior había sido la caída exacta de sus vestidos de seda, ahora temblaba incontrolablemente en un vestido de novia arruinado y manchado de sangre. «No puedo hacer esto», lloraba Serafina, abrazándose los brazos mientras tropezaba con una piedra sumergida. «Mi padre me mintió, me prometió una corona, no una tumba». «Tu padre es un tirano que ve a todos como piezas en un tablero de ajedrez», graznó Genevieve, sin detenerse. Llegó al final del túnel, y ahora mismo,
Tú y yo somos los peones que sacrificó para tomar al rey. Así que cierra la boca y ayúdame, o ambas moriremos en la oscuridad. Ante ella se alzaba el mecanismo de Godefroy. Era una aterradora proeza de ingeniería medieval, una enorme rueda de hierro del tamaño de un carro de mercader, conectada a una compleja serie de gruesas y oxidadas cadenas que desaparecían en el techo de piedra. Esta era la cerradura maestra que contenía las aguas desviadas y presurizadas del poderoso río Varga. «Toma el lado izquierdo», ordenó Genevieve, agarrando los radios de hierro helados y oxidados con su brazo bueno. El metal áspero le rasgó la piel. Serafina vaciló, mirando la intimidante maquinaria, pero el sonido de pesadas botas marchando en el suelo de piedra directamente sobre ellas, el sonido de los mercenarios de su padre acercándose a los supervivientes del bosque de hierro, la impulsó a la acción. Avanzó, envolviendo sus manos cuidadas y temblorosas alrededor del hierro. «A la de tres», gimió Genevieve. Su visión se estrechó a un túnel oscuro y borroso. «Una, dos, empuja». Juntas, la guerrera estéril y la usurpadora descartada lanzaron todo su peso contra la rueda. No se movió. 3 siglos de óxido y negligencia mantenían el hierro firme. Genevieve gritó, sus músculos desgarrándose, pero la rueda permaneció obstinada y fatalmente congelada. Arriba, el gran salón de la ciudadela de obsidiana se había convertido en un matadero. Alaric Blackstone era un dios de la guerra, pero incluso los dioses sangran. Estaba en la base del estrado, rodeado por los cuerpos rotos de 2 docenas de guardias de cresta de plata. Su estado de batalla licántropo, un aterrador híbrido de hombre y lobo, estaba cobrando un peaje masivo en su resistencia. Su pelaje oscuro estaba apelmazado con sangre, y su pecho subía y bajaba con brutales y húmedos jadeos. Había recibido varios golpes. Virotes de ballesta con punta de plata le rozaron las costillas. Las quemaduras humeaban con un hedor dulzón y enfermizo que dificultaba su rápida curación. A través de las puertas del patio en ruinas, los refuerzos mercenarios restantes formaban un muro de escudos, preparándose para inundar el salón y aplastar a los defensores supervivientes del bosque de hierro por pura superioridad numérica. Y atravesando sus filas estaba el comandante Gregory Faulkner. Faulkner era una leyenda en los páramos del sur, un hombre que había hecho una fortuna masacrando manadas renegadas. Llevaba una armadura de placas articulada forjada en hierro frío, y su rostro estaba oculto detrás de un yelmo con visera. A su lado gruñía un enorme lobo huargo blanco como la nieve, sus mandíbulas chasqueando en el aire. «Rinde la fortaleza, Alpha Blackstone». La voz de Faulkner resonó desde dentro de su yelmo, con una aterradora calma metálica. «Tus fuerzas están agotadas, mis hombres están frescos. El bosque de hierro pertenece ahora al rey Cedric. Ríndete, y concederé a tus ancianos una muerte rápida». Alaric escupió una bocanada de sangre negra sobre los adoquines. Se enderezó, elevándose sobre el humano fuertemente armado, negándose a mostrar una fracción de su agotamiento. «El bosque de hierro pertenece a su luna», retumbó Alaric, su voz de 2 tonos vibrando en el aire, sus ojos dorados brillando con una peligrosa luz terminal. «Y ella no se rinde ante cobardes traicioneros». Faulkner desenvainó su arma, un enorme espadón a 2 manos, el pesado núcleo de acero completamente chapado en plata pura y ondulante. No dijo una palabra más. Cargó. El choque de la hoja de plata de Faulkner contra las garras endurecidas y extendidas de Alaric envió una lluvia de chispas brillantes al oscuro salón. El comandante humano era increíblemente rápido, utilizando el peso y el impulso de su pesada armadura para hacer retroceder al Alfa. Faulkner lanzó un golpe bajo en un arco brutal y amplio. La hoja de plata cortó profundamente el muslo de Alaric, seccionando el músculo y cauterizando instantáneamente la herida con un dolor cegador. Alaric rugió de agonía, cayendo sobre una rodilla. Sintiendo la oportunidad, el lobo huargo blanco de Faulkner se lanzó, sus mandíbulas apuntando directamente a la garganta expuesta de Alaric. Un borrón masivo de color gris hierro interceptó a la bestia blanca en el aire. Peyton, sangrando profusamente por una docena de heridas de lanza, placó al lobo huargo.
Los dos enormes animales se estrellaron contra los pilares de piedra, rodando en una violenta y chasqueante bola de pelo, colmillos y gruñidos salvajes, sacando a la bestia de la lucha inmediata. Pero Faulkner no perdió el ritmo. Se metió en la guardia de Alaric, levantando su pesado mandoble de plata por encima de su cabeza, con el objetivo de partir el cráneo del rey Alfa en dos. En las profundidades del subsuelo, el corazón de Genevieve se detuvo, perdiendo un latido mientras el acónito llegaba a su pecho. Sintió el dolor de Alaric a través de su deshilachado y desesperado vínculo de pareja. Lo sintió caer de rodillas. Soltó un grito primario de desafío absoluto, ignorando el fuego tóxico en sus venas, ignorando el hecho de que su cuerpo estaba fallando, canalizó cada onza de su espíritu restante. Su loba interior, atrapada en una jaula humana rota, rugió en el vacío. Lanzó todo el peso de su cuerpo contra la rueda de Godefroy, con Serafina empujando frenéticamente a su lado. Crujido, el antiguo óxido se hizo añicos como el cristal. La enorme rueda de hierro gimió, chilló una ensordecedora protesta metálica y luego giró. Un sonido como si la tierra se estuviera desgarrando vibró a través de los cimientos de la ciudadela de obsidiana. Debajo del gran salón, los colosales acueductos de piedra se abrieron de par en par. En el patio inferior, los cientos de refuerzos mercenarios de cresta de plata, que esperaban para asaltar el salón, detuvieron de repente su avance. Miraron hacia el muro norte, justo a tiempo para ver los cimientos de piedra explotar hacia afuera. Millones de galones de agua de río helada y violenta, fuertemente presurizada por 3 siglos de contención subterránea, estallaron en el patio. La inundación golpeó a la vanguardia mercenaria como un martillo de los dioses. Hombres fuertemente armados, pesadas balistas y los carros de grano fortificados restantes fueron barridos al instante. El agua se enfureció con una fuerza catastrófica, aplastando a los soldados contra el pesado rastrillo de hierro, o arrastrándolos gritando por el borde de los acantilados hacia las profundidades heladas del barranco. El rugido ensordecedor y apocalíptico del agua distrajo al comandante Faulkner por una fracción de segundo. Su espadón se detuvo en el ápice de su balanceo mientras sus ojos se desviaban hacia las ventanas del patio. Fue todo el tiempo que Alaric necesitó. Ignorando la agonía abrasadora en su muslo seccionado, Alaric se levantó de un salto, metiéndose dentro del arco de la espada descendente de Faulkner. No usó sus garras. Usó su pura y brutal masa. Estrelló su hombro directamente contra el peto de Faulkner. El impacto abolló el grueso hierro, enviando al pesado comandante a estrellarse hacia atrás contra el inflexible suelo de piedra. Antes de que Faulkner pudiera recuperar el aliento, o su pesada hoja, la pesada bota de Alaric, calzada con hierro, cayó, clavando el espadón de plata al suelo. Con un rugido salvaje y gutural, Alaric se agachó. Sus enormes manos se cerraron a los lados del yelmo de hierro de Faulkner. Con un solo y brutal giro impulsado por la rabia desesperada de un alfa protegiendo a su manada, le rompió el cuello al comandante. El cuerpo de Faulkner quedó completamente flácido, el tintineo metálico de su armadura resonando huecamente en el repentino y espeluznante silencio que siguió a la inundación. Los guardias de cresta de plata restantes dentro del salón, al presenciar la caída de su invencible comandante y escuchar la catastrófica destrucción de todo su ejército afuera, soltaron sus armas con terror absoluto. Cayeron de rodillas en inmediata rendición. La batalla había terminado. Un momento después, la pesada rejilla de hierro detrás del altar mayor se abrió desde abajo. Alaric se dio la vuelta, con el pecho agitado, su corazón martilleando salvajemente contra sus costillas. Genevieve se arrastró fuera de la cripta, arrastrando su cuerpo por el borde de la piedra. Parecía un fantasma. Sus labios eran de un sorprendente azul cianótico, y las venas negras del acónito se habían extendido por su cuello. Se desplomó sobre la piedra helada del estrado, incapaz de soportar su propio peso. Detrás de ella, Lady Serafina salió, desplomándose en un montón lloroso, mirando fijamente la carnicería del fallido golpe de estado de su padre. «¡Jen!», gritó Alaric.
El aterrador Rey Alfa se disolvió instantáneamente en el lamento aterrorizado de un hombre desesperado. Subió a trompicones los escalones del estrado, deslizándose de rodillas por la sangre, y atrajo su cuerpo flácido y helado a sus brazos. Yo no me incliné, susurró Genevieve, sus párpados revoloteando. Una débil y sangrienta sonrisa tocó sus pálidos labios mientras lo miraba a sus ojos dorados. ¿Viste? Lo vi, mi valiente y hermosa chica. Lo vi. Sollozó Alaric, lágrimas calientes abriendo surcos limpios a través de la mugre y la sangre de su rostro. Miró salvajemente alrededor del salón en ruinas. Beatrice, ayúdala. Salva a mi Luna. La vieja sanadora subió los escalones tan rápido como sus ancianas piernas se lo permitieron, sus manos ya manchadas con ungüentos medicinales. Echó un vistazo a las venas negras de Genevieve e inmediatamente comenzó a presionar una cataplasma áspera y absorbente de carbón triturado y raro fresno de montaña directamente en la herida, murmurando frenéticas y antiguas oraciones a la diosa Luna. «Aférrate a mí, Genevieve», ordenó Alaric, presionando su frente firmemente contra la de ella. Forzó el calor crudo y ardiente de su aura alfa en su cuerpo tembloroso a través de su vínculo de pareja, actuando como un salvavidas. «Nos salvaste, salvaste a nuestra gente. No puedes dejarme ahora. Es una orden de tu rey». Genevieve cerró los ojos, apoyándose en el calor feroz y protector del hombre que amaba más que a la vida. Por primera vez en meses, el pesado y sofocante peso del deber, el sacrificio y la insuficiencia se levantó por completo de su pecho. La ciudadela estaba en ruinas, su manada estaba sangrando, y la inevitable ira de Cresta, de Plata, seguramente llegaría. Pero estaban vivos, y finalmente estaban verdaderamente juntos. «Sí, mi rey», murmuró en la oscuridad, y dejó que el agotamiento la arrastrara, sabiendo con absoluta certeza que estaba a salvo en sus brazos. El invierno que siguió fue el más duro que Aethelgard había visto en un siglo, pero la manada del bosque de hierro no se congeló. De los restos de los carros de Cresta, de Plata, recuperaron suficiente grano y armas para fortificar la ciudadela de obsidiana. Lady Serafina fue mantenida no como una luna, sino como una rehén política de alto valor, forzando a su traicionero padre, el rey Cedric, a un humillante y paralizado punto muerto. Genevieve sobrevivió al acónito, aunque le dejó una nueva y oscura cicatriz que se ramificaba por su brazo, un recordatorio permanente del precio de su corona. Nunca tuvo cachorros, pero mientras caminaba por los patios reconstruidos, viendo a los niños huérfanos de la guerra practicar su esgrima bajo la atenta y estruendosa risa de Alaric, supo que era una madre para toda la manada. Era Genevieve del Bosque de Hierro, la guerrera estéril que rompió un asedio, la mujer que se negó a arrodillarse y la única y verdadera Luna que el norte reconocería jamás. Habían elegido el amor sobre la sumisión y al hacerlo, forjaron un reino hecho de hierro.